Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado don Gerardo Vargas Varela, por hacer referencia al movimiento libertario a mí ahora durante su participación. La pregunta, y tal vez me monto en su alocución para hacer algunos comentarios sobre el tema. En primer lugar, sería interesante que ustedes revisaran desde que empezó la discusión los miércoles en este segmento, ¿cuánto tiempo han utilizado ustedes y cuánto tiempo hemos utilizado nosotros el uso de la palabra? Muy probablemente se dé cuenta que por mucho el partido Frente Amplio ha utilizado la palabra. Vea, imagínense, hasta ahora voy a hablar yo, y yo creo que casi toda la bancada del partido Frente Amplio ha hablado sobre el tema. Ese es un tema. El segundo comentario que tengo que hacer en relación con esta botella, que se parece mucho, aunque el agua un poquito más clara, que es la que trajo a este plenario legislativo hace 4 años la diputada Mireya Zamora, de Los Chiles. Es otra porque se le desapareció y no creo que sea esta misma pasada por un proceso de filtración. La de doña Mireya era de Los Chiles, agua de Los Chiles. Era café. Aquello, no, esto es como tamarindo, un tamarindo ralito. Aquel otro era chocolate, en Los Chiles. Y la pregunta que uno debe hacerse cuando ve botellas como esta, que lo voy a poner acá para que no se me caiga. Botellas como esa la pregunta que uno debe hacerse es, ¿quién provee esa agua para los habitantes de Matina, para los habitantes de Los Chiles y de diferentes comunidades en el país con condiciones como esas? ¿Quién provee de esa agua, don Avelino, de su cantón, Matina? ¿Es alguna empresa privada? ¿O es el Estado? ¿O es acueductos y alcantarillados? ¿O son las asadas? Porque lamentablemente, bueno, mis hijos viven en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, y allá el agua que llega es parecida a esta. Aquí nomás, no aquí en Matina, no, aquí nomás. Estamos hablando de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Y ahí nos encontramos con el Estado, a través de una institución absolutamente inoperante, brindando los servicios de agua. En aquella oportunidad, hace 4 años, cuando doña Mireya Zamora trajo ese chocolate de Los Chiles que tienen que consumir los habitantes de esa zona, ella decía, y por eso la motivó, porque una chiquita había fallecido en aquella zona precisamente por ingesta de este tipo de agua y las contaminaciones y todas las enfermedades que de alguna forma se desarrollan ingiriendo este tipo de agua. Ella presenta el proyecto de reforma constitucional, don Gerardo, para declarar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El acceso al agua potable. Esto no es agua potable. El agua que ella presentó acá en aquella oportunidad, aquella agua chocolatosa de Los Chiles, no es agua potable. Y por eso, nuestra bancada, liderada en aquel momento por la diputada Mireya Zamora, presenta el proyecto de reforma constitucional para elevar a rango constitucional el acceso al agua potable como derecho humano fundamental. El tema del dominio público es otro tema, don Gerardo. Ese proyecto que usted invita a votar, lo podríamos votar ya. Quitémosle esa partecita de dominio público. Y en estos momentos, toda la Asamblea Legislativa, creo que todos coincidimos en que hay que elevar a rango constitucional el acceso al agua potable. Más bien, yo se la lanzo de vuelta a usted, don Gerardo, permítanos votar el acceso al agua potable como derecho humano fundamental. Pero para ustedes eso no es lo importante. Para ustedes lo importante es la estatización del agua. Como si el darle el agua al Estado la va a hacer potable. Si es el Estado el que está dando esta agua. Es acueducto, es el alcantarillado el que está dando esta agua. Y entonces, ¿qué queremos? Que ahora sí toda el agua, todo, sea estatal. Lo estatal es bueno, lo privado es malo. Por ahí anda un refrán que dice que si le damos al Estado
la administración del desierto del Sahara, en muy poco tiempo no habría arena en ese desierto. Realmente, don Gerardo, este es un tema lindísimo, un tema ideológico. Ustedes creen que todo está en manos del Estado. Nosotros consideramos que lo que debe elevarse al rango constitucional es el acceso al agua potable. Y entonces, independientemente de quién la dote, cómo la dote, a todos los habitantes en Costa Rica tiene que llegarles agua potable. Ese es el punto. Y eso es lo relevante. Ese es el interés relevante de todo esto. No es si estatizamos todo el agua con los problemas que eso tiene. Tiene problemas. Yo le invitaría a preguntarle a don Guido Vargas de UPA Nacional qué opina sobre elevar al rango constitucional el dominio público del agua. Pregúntele a don Guido Vargas de UPA Nacional. Le invito a preguntar a campesinos que utilizan el agua, ¿qué opinan sobre estatizar el agua, elevándola al rango constitucional? Y usted se va a encontrar que no estoy solo en esta lucha. Podríamos votar ya, y esa es la propuesta que ya le hice yo hace unas semanas acá, creo que fue la semana pasada inclusive, a los compañeros diputados de las diferentes bancadas, y un poquito contestando a don Edgardo Araya, que no está hoy acá, cuando se quejaba del ritual de todos los miércoles, el ritual de venir a hablar sobre este tema, porque ya en esta Asamblea Legislativa hace 8 años, todos los miércoles se habla de este tema, y tenemos otros proyectos sobre los cuales podríamos estar discutiendo y sobre los cuales hay consenso, como por ejemplo un proyecto que a usted le interesa mucho, siendo usted diputado de la fracción Caribe, que es la Costa Rica pluricultural y multiétnica, con la que nosotros en el Movimiento Libertario estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué si esa reforma constitucional todos estamos de acuerdo, por qué entonces no posponemos, la ponemos arriba, discutimos ese tema, lo aprobamos y seguimos posteriormente con la discusión de este tema del agua? Pero ve usted, don Gerardo, que si logramos nada más aprobar en estos momentos elevar al rango constitucional el acceso al agua potable, en lo cual todos coincidimos, podemos dejar para más adelante la discusión sobre el dominio público, y ahí Frente Amplio y Movimiento Libertario nunca nos vamos a encontrar, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo en el resto, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo todos y de una vez y por todas aprobamos esa reforma constitucional para elevar al rango constitucional el agua? Perdón, usted me pidió la palabra, diputada presidenta, le cedo una interrupción acá al diputado Vargas Varela.